¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El tema que voy a referir hoy día es un tema que, la verdad, todavía está en desarrollo, podríamos decir, la investigación, y que se refiere a la comunicación no verbal. Como ustedes saben, la comunicación no verbal es todo lo que nosotros expresamos con nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestra ropa, incluso la moda, etcétera, que no se expresa con la palabra, con el verbo, digamos. Siempre me ha interesado saber el tema de las religiones cristianas, judeo-cristianas. Siempre se dice en el Génesis que lo primero fue el verbo. Ahora, obviamente eso se refiere, me imagino que lo primero fue la palabra, en la nominación, el nombrar algo, digamos, el mundo, la tierra, el sol, la luna, el paraíso, hombre, mujer, etcétera. Pero en todo caso lo que se plantea es el estudio de la comunicación no verbal es justamente analizar los aspectos que, no lo que yo doy, digamos, a través de la palabra, sino que lo que emana de mí a través de mi gestualidad, a través de la mirada, a través de la sonrisa, a través de los movimientos que son autistas, que se llaman comunicación no verbal, son esos movimientos dirigidos fundamentalmente a bajar la ansiedad que uno, digamos, manifiesta muchas veces al estar enfrentado a una situación, aunque sea muy sencilla. Los movimientos autistas son movimientos que hace la gente con las manos, por ejemplo, al jugar con estos anteojos, al rascarme la cara, al estar tomándome el pelo, arreglándome el pelo, etcétera. Esos son, digamos, lo que se llama en comunicación no verbal, movimientos autistas, en un mal sentido de la palabra a lo mejor, pero como movimientos dirigidos hacia mí mismo, o sea, para calmar hasta cierto punto mi ansiedad. Típicamente uno ve gente que anda todo el día golpeando una mesa o moviendo el pie, o cuando se debe quedar dormido las personas mueven el pie, o se rascan la oreja, o etcétera. Son esos tipos de movimientos, digamos, son movimientos que se denominan, como yo les digo, autistas porque están dirigidos a bajar una ansiedad que supuestamente yo puedo tener en algún minuto. Hay gente que juega con un lápiz. ¿Se han visto de repente entrevistas en televisión donde el entrevistado juega con un lápiz? Por no hablar de los maleducados, digamos, de la televisión, muchas veces que cuando le preguntan algo a una persona, la persona que está contestando, el tipo, el periodista, en vez de mirarlo, está mirando el celular. Bueno, eso no son momentos autistas, son momentos estúpidos. Perdón que sea así, pero me parece que es como la mala educación, esta tontera del celular, digamos, que estamos todo el día metidos y no podemos dejar un minuto mirar el aparatito este, sin mirar, digamos, lo que se llama el contexto, donde se ejerce, se da muchas veces la comunicación. Hoy día voy a referir a una parte de la comunicación no verbal, que, porque este tema, como ustedes comprenderán, es larguísimo, y, digamos, tiene muchos libros, y estudios, etcétera, etcétera, empleando hoy día incluso lo que es la inteligencia artificial para aprender a decodificar, digamos, los diferentes movimientos, gestos, gestualidad, modulación de voz, la mirada, que es especialmente importante. Siempre una amiga me dice que le mire, cuando yo hablo, doy este tipo de análisis, digamos, que siempre mire a la cámara. La verdad que tengo la mala costumbre de no mirar a la cámara, así que, bueno, me van a perdonar eso. Pero, como le digo, el tema es amplísimo, pero hoy día vamos a referir a un aspecto que un autor, un sociólogo norteamericano, cuyo nombre es Erving Goffman y cuyo título del libro, uno de los libros más importantes que escribió Goffman, es La presentación de la persona en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que dice Goffman al respecto? Él hace una metáfora de la actuación nuestra en la vida cotidiana con el teatro. O sea, él nos presenta, digamos, en su libro hace la metáfora como si uno, en la actuación diaria, en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en el estudio, en las relaciones sociales, etcétera, en nuestro caminar incluso por la calle, nosotros tratamos, digamos, o estamos expresando, digamos, algo que la demás gente visualiza y puede decodificar estas señales no verbales, como yo les digo, y puede decodificarlas en con múltiples, digamos, variables.
Pero como les digo, fundamentalmente el tema de Goffman, de Erving Goffman, es lo que se llama cómo yo presento una máscara social frente a una audiencia que, como yo les digo, la metáfora del teatro, una audiencia que está mirándome permanentemente, aunque no sea así, digamos. Pero bueno, uno pretende que dar una fachada social, una fachada personal, y para esto Goffman plantea una serie de categorías y una serie de elementos que yo trataré de resumir. En primer lugar, Goffman plantea que, digamos, la primera expresión, por ejemplo, cuando uno conoce a una persona, la primera expresión uno la realiza, o el cerebro nuestro, digamos, mezclando una cantidad enorme de datos, analizando una cantidad enorme de datos en pocos segundos, por no decir casi instantáneamente, uno podría leer a la otra persona en la primera impresión. Digamos, uno va a ver a una persona y la persona, uno tiene la impresión de poder clasificarla dentro de algún estamento, algún grupo, siguiendo algunos patrones, digamos, ya preestablecidos en mi conciencia. O sea, se dice que en este caso la comunicación no verbal más bien es un acto del receptor que no del el que está comunicando, que el emisor. Podríamos decir que es un acto del receptor en el sentido que el receptor interpreta lo que está mirando, especialmente en la primera impresión. En una primera impresión nosotros podemos clasificar a una persona y categorizarla: hombre, mujer, raza, color, sexo, vestimenta, cultura, nivel social, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que nosotros podemos deducir con nuestro cerebro, mejor dicho, nosotros no nos damos ni cuenta. Nuestro cerebro deduce de esta primera impresión que, como les digo, también está en qué contexto se da este encuentro, este primer encuentro con otra persona, en qué contexto se da, porque el contexto, digamos, dice mucho con respecto al encuentro, digamos, con una tercera persona, una persona, digamos, en qué contexto me la encuentro. Si me la encuentro en la micro, me la encuentro en una fiesta, me la encuentro en el teatro, me la encuentro en un restaurante, en la oficina. Digamos, los contextos van variando y las primeras impresiones también van apoyando un poco estos contextos. Hay situaciones, digamos, de que otros autores, igual Goffman un poco lo menciona, de que son situaciones de alto contexto, es decir, que nosotros dominamos y prácticamente entendemos el contexto. A nosotros nos es familiar el contexto. Llego a mi casa, por ejemplo, y obviamente en el contexto más cercano, el contexto más amplio que yo pueda tener en mi casa. Conozco todas las rutinas, conozco todo el lenguaje, conozco todas las miradas, conozco los muebles, conozco el perro, conozco el gato. O sea, estoy familiarizado con un contexto que sería muy distinto si yo amanezco en un hotel en Tokio y salgo a la calle donde yo no domino el lenguaje, no domino el idioma, no domino la comunicación no verbal de los japoneses y por lo tanto se me hace muy difícil clasificar, digamos, a las personas que yo estoy conociendo en la calle, en el restaurante, en la cafetería, en el trabajo, en el metro. Me es muy difícil clasificar a los japoneses, por ejemplo, porque francamente no puedo decodificar nada de la información que me está transmitiendo, que está emitiendo una persona, digamos, salvo una cuestión general, como que este puede ser un oficinista, este puede ser un trabajador, esta persona es un niño, esta persona es una escolar, etcétera, etcétera, y uno más o menos con la información que tiene acerca de la población japonesa, uno puede hacerse una suerte de figura o puede sacar una conclusión primera sobre lo que estoy viendo. Eso es, querido amigo, con respecto a las primeras impresiones, que Goffman viene a decir que para solucionar un poco, digamos, no solucionar, sino que para entender, lo que nos ayuda a entender a las otras personas, a otros personajes, como se dice en latín, que personaje significa máscara en latín, por eso también está el cuento de Goffman con este tema de la máscara social. Nos ayuda, hay cosas que nos ayudan a entender y a decodificar en primera instancia a otra persona. Por ejemplo, los uniformes. O sea, nosotros tenemos una noción de cómo se debe comportar una persona que usa determinado uniforme. Por ejemplo, un médico está con su aparato acá, no me acuerdo cómo se llama este aparato, pero está con este aparatito, dice acá siempre en la pechera, usted compra un bolsillito que siempre el doctor Juan Fernández Calvo. Eso es típico. Y por lo tanto nosotros vamos a encasillar la conducta del médico o de la médica de acuerdo a los parámetros que uno espera, y aquí está como la expectativa, digamos, que uno espera que cómo se debe comportar, por ejemplo, en este caso un médico. O sea, el médico debe comportarse de forma seria, de forma responsable, tratarnos con amabilidad, espero,
y darle la información científica que nosotros estamos esperando acerca de nuestro estado de salud. Después uno podría soltarse un poco y si es el médico simpático, la médica simpática, puede, digamos, interactuar más profundamente, pero en todo caso, para toda la gente que atiende el médico tiene que guardar un comportamiento adecuado a las circunstancias y al contexto, porque es distinto un médico que lo encuentro en un bar tomando un trago y me hago amigo de él en la noche y conversamos toda la santa noche, que un médico que voy a ir a la consulta. Son dos cosas distintas. Por eso el contexto acá es hace mucho, digamos, con respecto a la definición de la fachada personal. También, obviamente, todo lo que tenga, las personas que tengan uniforme, uno empieza, ya clasifica por uniforme, o sea, por el vestido que llevan. Una enfermera, un policía, un militar, un bombero, y a cada uno de esos personajes que usan unas características, digamos, que nos dicen, yo soy médico, soy bombero, soy policía, lo están diciendo con la ropa. Y nosotros esperamos, tenemos la expectativa y esperamos que la persona se comporte de acuerdo a lo que nosotros suponemos que debe comportarse un bombero, un policía, una enfermera, un TENS, un auxiliar de enfermería, un guardia municipal, un gendarme en la cárcel, etcétera. O sea, nosotros tenemos ya las categorizaciones. Y una segunda categorización podría ser lo que es la moda. Acá en mi ciudad, yo puedo ver de repente todos los fines de semana que hay muchachos jóvenes que se reúnen a bailar o ensayar bailes, digamos, del K-pop. Acá hay mucha cultura surcoreana y está muy bien catalogado, incluso las películas, etcétera, surcoreanas, porque hay un vínculo, fíjense que esta cuestión es increíble, hay un vínculo sociológico que explica un poco cómo, digamos, unas producciones audiovisuales, series, digamos, películas, que nos llegan de Corea del Sur, y cómo la gente se identifica un poco con eso. Yo me acuerdo de la película Parásitos, que ustedes seguramente la habrán visto, que plantea una diferencia social de clase en Corea que es enorme y que nosotros los chilenos también nos identificamos, yo creo, un poco con eso. O sea, esas diferencias sociales que son muy agudas, y de lo que habla la película Parásitos, claro, también nosotros podemos identificarnos con la ropa, con la moda, con las canciones de los coreanos, etcétera, aunque no entendamos nada. No entendemos. Y el lenguaje no verbal, fíjese que el lenguaje no verbal de algunas series coreanas que se expresan en las producciones coreanas no difieren tanto de los chilenos o de los sudamericanos, por increíble que parezca. En todo caso, como le digo, querido amigo, a esta expectativa que uno tiene cuando conoce a una persona y la categoriza en algún rubro o en algún segmento. Hoy día estamos especializados, digamos, en segmentar a la población, o la población está adoptando cada vez más la costumbre de crear tribus urbanas, como se dice hace mucho tiempo. Los K-pop, digamos, la gente media, que anda media, aquí se le dice lana en Chile, a los lana que andan siempre con cuestiones de lana que recuerdan al hipismo, un poco la gente que es más artesanal, digamos, artesa. Más artesanales, tenemos también la gente, los hipsters, tenemos en Chile no hay motoristas, no hay muchos motoristas, pero hay también gente que anda en moto y se identifica con ese rollo, y se viste como motorista, etcétera, etcétera. Hay gente que hace deporte y anda siempre vestidos de buzo y de chándal, podríamos decir, se dice en España, y para decir yo hago deporte, etcétera. O sea, la gente, incluso por clases sociales, gente de clase alta, digamos, que se viste en Europa y anda con un cartel acá, yo soy de clase alta. No, no es eso, pero digamos, trata de dar esa impresión. Ahora lo que dice, una de las cortas cosas que dice Goffman, es que esta actuación en algunos casos se mantiene en casi todos los niveles de nuestra vida. En el caso un inglés que va a una playa, digamos, en Inglaterra, y el tipo que se sienta, ya un tipo que la facha para él es muy importante, y empieza a estudiar cómo me voy a meter al agua, qué va a opinar la gente de mí, si me meto al agua así bruscamente, o doy la sensación de que soy más, estoy acá y conozco estas playas maravillosas y soy familiar, soy una persona muy, muy habitual con estas playas. Da un paseo, digamos, por la playa, esperando que la gente lo mire y pensando qué opinará la gente de él. Nosotros hacemos más o menos lo mismo, quizás no con esa fuerza, podríamos decir, o con esa pasión, pero nosotros también hacemos lo mismo en el sentido de esperar qué opina la gente de mí. O sea, porque cuando yo hablo, cuando yo me expreso, lo que yo digo está más o menos controlado. Pero lo que yo emito con mi ropa, con mis modales, con mis gestos, con mi mirada, con mi pelo, etcétera, prácticamente yo lo puedo controlar
hasta cierto punto, pero no puedo digamos, controlar la opinión de los demás. O sea, yo puedo ser un tipo divertido, puedo ser un tipo apagado, etcétera, y los demás opinarán de mí los que tengan que opinar. Hay una cuestión que aquí se llama, hay un tema otra vez sociológico, que se llama la ventana de Johari, que dice, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo creo que la gente piensa de mí, esto es lo que la gente podría pensar de mí efectivamente, y esto es lo que a mí me gustaría proyectar como imagen. O sea, entre lo que yo realmente soy, lo que estoy expresando, y lo que a mí me gustaría expresar como imagen, hay una diferencia apreciable. Y lo que la gente realmente opina de mí, con lo que yo creo que opinan de mí también. En todo caso, como les digo, querido amigo, esa es en parte, digamos, esta cuestión. Lo otro aspecto que toca Goffman es el consumo secreto. Vale decir que ante la fachada personal que yo emito, que yo, por ejemplo, soy profesor de la universidad, por lo tanto, tengo que ser una persona seria, tengo que ser una persona responsable, tengo que ser una persona académicamente preparada y así como me gusta que me vean. Esa es la impresión que yo les dejo a mis estudiantes con respecto a mi persona, que me considero una persona que soy serio, responsable, soy una persona justa con las notas, soy una persona que transmite información que a los estudiantes les interesa mucho o poco, etc. Y por lo tanto, digamos, cumplo mi rol como profesor. Lo que yo haga después de clase, y siempre que yo haga algo que sea, que rompa esa imagen ideal, podríamos decir, que yo tengo de mí mismo como profesor en mi sala de clase, si yo hago algo que rompa mis horas libres, que rompa así en forma violenta, podríamos decir, con lo que yo transmito en mi sala de clase, se llama consumo secreto. O sea, las personas en su vida privada y personal, con estas medios de comunicación y con esta intrusión que nos están haciendo en la vida nuestra todos los días, cada vez menos privada, dicho sea de paso, cada vez es menos privada, lo que yo haga en mis horas libres y lo que yo haga, digamos, que no me gusta que me vean hacerlo. Por ejemplo, en mis horas libres me voy a un cabaret en la noche. Un cabaret con niñas, qué sé yo, y bailo y estoy hasta las 4 de la mañana divirtiéndome, bailando y tomando alcohol, etcétera, etcétera. Eso es consumo secreto. O sea, no me gustaría que un estudiante mío me viera en un cabaret. Consumo secreto es sacarse cosas de la nariz, por ejemplo, en un médico. Sería una cosa muy trivial, pero también es consumo secreto. O sea, el médico jamás va a estar metido con el dedo metido en la nariz delante de un paciente. El médico, digamos, después de sus horas de trabajo, puede hacer, digamos, cosas que son impensadas en un médico, que uno supondría que no haría. Qué sé yo, mirar pornografía, mirar revistas eróticas, ir a cine erótico, o qué sé yo, o sea, hacer cosas que son indebidas con la imagen que yo intento proyectar. Esto yo lo sitúo también en un contexto donde hoy día la inteligencia artificial ha prestado un apoyo sustancial, digamos, a lo que es el estudio de la comunicación no verbal en varias áreas. En primer lugar, en comunicación no verbal desde hace mucho tiempo, hace años, estoy hablando 50 años, 40, 50 años, cuando se empieza a estudiar más o menos más en serio esta cuestión. Los investigadores descubrieron que nosotros tenemos una serie de micromomentos, es decir, momentos que son prácticamente pasan inadvertidos por el receptor, la persona que me está escuchando. Y esos micromomentos pueden ser pequeños, como sean pequeños movimientos, pequeños momentos en los cuales la persona que está inconscientemente, no inconsciente, sino la persona que me está escuchando, con la cual estoy yo interlocutando, con la cual estoy conversando, y digamos, en algún minuto se podría producir, podríamos decir, se podría producir una sincronía de movimientos, en micromovimientos, que no son detectables conscientemente, pero son absorbidos o detectados por nuestro inconsciente, y que nos hacen de repente estar en sincronía de esos micromomentos, de estos movimientos que uno está haciendo a cada rato. Están, como digo, más o menos en sincronía el emisor con el receptor. O sea, yo y la persona que me está escuchando estamos, de repente llegamos a una sincronía de movimientos, podríamos decir, y que eso hace que la comunicación verbal o que la comunicación en general o que los signos de simpatía por la otra persona sean mayores y hace que nos entendamos mejor. Y por contrario, también hay estos micromomentos en los cuales si yo estoy angustiado, a la otra persona le contagio la angustia, pero créanme que de inmediato. Apenas veo a una persona que está angustiada, o dentro de una oficina, mi jefe está angustiado, que me ha pasado una vez,
muchos años atrás, que la persona que no sé por qué tenía buena timidez, o no sé, pero a mí me ponía nervioso. Empezar a conversar con esta persona me ponía nervioso, porque me transmitía, digamos, su angustia, sus nervios, su nerviosismo, etcétera. Entonces, esos son, digamos, los micromomentos o esta sincronía que podría haber dentro de todo. Ahora, viendo, digamos, los avances en comunicación no verbal, recurrí a los amigos de DeepSeek, la inteligencia artificial. Dice, el análisis automatizado de las expresiones faciales, detección de microexpresiones, dice la IA mediante algoritmos de visión por computadora, como el programa OpenFace o Afectiva, identifica cambios faciales sutiles, contracción de músculos, vinculados a emociones como miedo, ira, alegría, en fracciones de segundo. Después, interpretación de gestos y movimientos corporales. O sea, digamos, la inteligencia artificial nos ayuda a identificar o, digamos, darle significado o a entender las posturas y gestos corporales, obviamente, con sistemas como OpenPose y MediaPipe, que analizan los movimientos corporales en tiempo real, identificando patrones, etcétera, etcétera. Esta aplicación obviamente se usa mucho en negocios, cuando uno hace negocio con Oriente, con los chinos, con los japoneses, con los coreanos. Obviamente que mucha gente se entrena en estas cosas, digamos, en este tipo de fenómenos para poder aplicarlos en una buena negociación. Me acuerdo un libro que hacía haciendo negocios con China, no sé cuánto tiempo tendrá, cómo lo voy a interpretar, la comunicación no verbal de los chinos y su cultura, etcétera, etcétera. Digamos, no entenderla 100%, eso es imposible, pero sí por lo menos ver algunos signos faciales, corporales, etcétera, para entender de qué va la cosa, o cómo está el ánimo de la otra persona. Después hay una parte interesante que, si no hubiera sido por este avance, digamos, en comunicación, no se hubiera podido hacer, digamos, que el análisis del tono de voz y para lenguaje. Bueno, análisis de la voz. El análisis de la voz se está empezando a hacer más frecuentemente. Se refiere a la entonación, se refiere al ritmo, se refiere a las pausas que yo hago. Y acá hay modelos de procesamiento del lenguaje natural como Wavelet o Whisper, que analizan variables de comunicación no verbal en el habla. Y también en lo que se llama el paralenguaje, es decir, cómo yo, por ejemplo, acabo de toser. Eso es una expresión, las expresiones, digamos, onomatopéyicas, que son paralenguajes. Detección de emociones en contextos multilingües. Y dice acá, bueno, en contextos multilingües, o sea, cómo yo puedo reconocer los mensajes de voz y cómo puedo decodificar el tono, la entonación, la fuerza, la pausa en este tipo de temas cuando yo estoy en contextos de multilingüidad. O sea, de gente en contextos donde hay gente que habla diferentes idiomas. Digamos. En el caso dice el proyecto Emonet, que clasifica emociones a partir de videos considerando diferencias culturales en la expresión no verbal. O sea, clasifica emociones a partir de videos considerando las diferencias culturales en la expresión no verbal. Y por último dice automatización de estudios a gran escala. Y aquí donde yo también entro a ver este libro también de este autor que sacó una foto que se llama Ray Birwistle. El libro se llama El lenguaje de la expresión corporal. Y este señor Birwistle, este libro es muy antiguo, este libro debe ser de los años 60 o 70, creo. Me imagino que debe ser muy antiguo. Sí, acá dice bueno, la editorial, etcétera, etcétera. Mire, Universidad de Pennsylvania Press, Filadelfia, 1970. Este libro. Los científicos de Estados Unidos han venido hace muchísimo tiempo estudiando este tema. Y en este caso de este autor, Birwister, lo que nos da a conocer es el estudio profundo del lenguaje no verbal, pero diferenciado por grupos, subculturas, como la cultura de lo que se llama Estados Unidos profundo, la cultura del sur, la cultura del centro de Estados Unidos, con respecto a la cultura, por ejemplo, las de las costas, del este, la costa oeste. Él se mete más bien en la comunicación verbal de los diferentes subgrupos, digamos, dentro de una sociedad. Y créanme que y hace un análisis muy exhaustivo de los diferentes movimientos corporales, habla, etcétera, etcétera, de los diferentes grupos, digamos, no solamente étnicos, sino de grupos que son blancos, protestantes, blancos, anglosajones, en Estados Unidos, que pueden haber cuáqueros, pueden haber gente que viva en las costas, California, que puede ser muy distinto
a una persona que viva, no sé, pues, en Tennessee o en Virginia. Y claro, hay diferencias, digamos, que están dadas por el contexto cultural donde cada una de estas personas se desenvuelve. Bueno, queridos amigos, eso es lo que yo quería contarles hoy día. Salió un poco largo el video, pero el tema es muy, como les digo, requiere mucho estudio y mucho análisis. Ahora, el mito que hay con la comunicación no verbal es que yo, viendo a una persona, puedo prácticamente al instante decodificar los mensajes que me está diciendo, o bien ver si me están mintiendo, no si no me están mintiendo. O sea, no, eso no existe. Eso créanme que no, es muy difícil de que una persona sea tan experta en decir, tú estás mintiendo porque moviste un ojo, porque levantaste una ceja, porque miraste para arriba, miraste para abajo. Todo depende de los contextos donde se da. La comunicación verbal tiene múltiples variables. Como les digo, nuestra mente funciona a millones de kilómetros por hora para empezar a armar la diferente información y armarnos un cuadro, digamos, de la otra persona, aunque sea inconscientemente. En todo caso, como les digo, esto de mirar a una persona y a las 2 minutos o 10 minutos que la estén mirando, empezando a entender que está mintiendo, no, rara vez se da. Y no hay gente especialista, digamos, en esto, porque como les digo, las variables que concurren en una situación, en un contexto, son muy únicas en general. Y quizás yo voy a especializar en personas. O sea, yo voy, digamos, en un papá, en hijo, hermano, primo, y puedo especializarme en su comunicación no verbal y entender, pero a lo mejor lo puedo entender cuando está mintiendo. Pero es con esa persona en ese momento, en esa circunstancia. Y puede ser ya como muy especialista en la persona. No una persona que veo por primera vez voy a decir, no, este está mintiendo, este es raro, esto, lo otro. O sea, es difícil. Así pues, querido amigo, entonces espero que les haya gustado, que me dejen un like, el dedito para arriba y que se suscriban al canal. Buenas tardes, muchas gracias y hasta la próxima semana.